Bendiciones, mis amados hermanos, amigos. Una vez más nos preparamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones según su propósito y según su voluntad. Señor Jesús, en este día te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Nos preparamos a estudiar tu palabra, Señor. Estoy orando que a través de tu palabra tú nos hables, que a través de tu palabra tú nos desafíes y que a través de tu palabra nosotros seamos edificados, exhortados y consolados. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mi Señor y Dios. Amén y amén. En el día de hoy, mis amados hermanos, voy a compartir una palabra que le he puesto por título hacia otro nivel en la vida cristiana. Creo que en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, de crisis, de dificultad, de adversidad, el Señor quiere llevar su iglesia a otro nivel en la vida espiritual. Y usted y yo tenemos que estar prestos a aceptar el desafío de nuestro Señor. Y quiero hablar hoy de un hombre en las Escrituras, el cual Dios lo llamó a ir a otro nivel, a avanzar y no quedarse donde él se encontraba. Y el hombre se llama Josué. Allí en el libro de su mismo nombre dice la palabra del Señor en el capítulo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Voy a hablar del cristianismo a otro nivel. Y en estos tiempos difíciles, usted y yo estamos llamados a un desafío espiritual grande con el Señor. Los grandes hombres, a través de la historia y a través de la Escritura, Dios lo levantó en los momentos más críticos que pasaban las naciones. Dios lo levantó en los momentos más críticos de la historia. Estos hombres llegaron y le dieron un alivio a la humanidad. Igual como Dios levantó a Josué, usted y yo estamos desafiados en medio de estos tiempos. Josué tenía un gran desafío en la palabra del Señor, y el desafío era enorme, el desafío era grande, según el contexto que usted y yo miramos en la palabra de Dios. El libro de Josué se cree que fue escrito entre 1405 a 1385 a.C. Josué relata toda la etapa de la conquista de la nación de Israel. Y cuando el Señor llama a Josué, vamos a mirar todo el proceso que el Señor tuvo que hacer con Josué, y vamos a ver lo que implica ir a otro nivel. ¿Qué tenemos que hacer para ir a otro nivel? Lo primero que quiero compartirles es que para ir a otro nivel en la vida cristiana es necesario que usted y yo superemos nuestra realidad. Es imposible ir a otro nivel en nuestra relación con Dios. Es imposible ir a otro nivel en el liderazgo. Es imposible ir a otro nivel en nuestro cristianismo si usted y yo no aprendemos a superar nuestra cruda realidad. Vamos a mirar el contexto, que cuando el Señor llama a Josué, en el versículo 1 le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová,
que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Lo primero es que estamos hablando en esta parte que para ir a otro nivel hay que superar nuestra realidad. La realidad que enfrentaba Josué, ¿cuál era? El texto nos dice que Moisés había muerto. Josué había sido mentoreado y pastoreado muchos años por Moisés. Se llegó el momento que el Señor llamó a Moisés a su presencia y Josué estaba su corazón lleno de luto. Había un duelo, habían lágrimas y el Señor le hace un llamado, pero Josué tenía que pasar adelante sin importar lo que él estaba viviendo. En el contexto que es el libro de Deuteronomios, en el capítulo 34, versículo 7 en adelante, dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Josué tuvo que vivir el desafío de la tierra de la conquista con su corazón lleno de luto. Y yo pregunto, ¿cuál es su realidad? Quizás usted ha tenido a alguien en su vida que le ha causado luto, que ha partido y le ha causado dolor. Puede ser el esposo, puede ser una relación emocional, sentimental. Josué estaba pasando un momento crucial de luto. Josué estaba pasando un momento de tristeza. Pero Josué, para poder ir a otro nivel, tenía que pasar adelante, tenía que dejar de lado su dolor, su luto, sus lágrimas. El Señor sabía lo que Josué estaba viviendo y Él le dice, después de la muerte de Moisés, Moisés era un gran líder, pero Moisés tenía que dar un paso adelante. Aparte de eso, parte de la realidad que estaba viviendo Josué es que Josué venía de una etapa de estancamiento. En el versículo 8 del capítulo 34 de Deuteronomios dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. O sea que Israel se había detenido 30 días a llorar a Moisés. Fueron 30 días sin avanzar. Fue 30 días sin ir hacia adelante. Ellos estaban llorando a Moisés en los campos de Moab. El llamado que Dios hacía era que la realidad de Josué, del pueblo, era una realidad difícil. Mi amado hermano, yo no sé usted cuántos días lleva llorando a alguien, lleva llorando a un ser querido, cuántos días lleva estancado y anclado en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida sentimental, y no has querido avanzar. Josué venía de un estancamiento. Josué venía de un momento difícil. Él estaba llorando con el pueblo a Moisés. Y Moisés fue un excelente siervo de Dios, como el mismo Señor lo dice. Pero era el tiempo del pueblo avanzar a otro nivel. ¿Qué más era parte de la realidad del pueblo de Israel y de Josué? El versículo 10 del capítulo 34 del libro de Deuteronomios sigue diciendo: y nunca más se levantará profeta en Israel como Moisés. Y versículo 11: nadie como él en todas las señales. ¿Qué estoy viendo? Que Josué tenía que luchar con el buen trabajo y con la sombra y la huella que había dejado Moisés. En otras palabras, tenía que dejar atrás la sombra de Moisés y avanzar era la tarea que Dios le había encomendado. Muchas veces hay personas que se quedan ancladas a otras toda una vida y viven a la sombra del otro, a la sombra del que se fue, a la sombra del que quedó atrás y nunca avanzan. Y el Señor le está diciendo a Josué: Josué, para ir a otro nivel tienes que abandonar.
Moisés fue un siervo de Dios, pero era el momento de que Josué se levantara y Dios iba a escribir una historia nueva y diferente con Josué. Lo que Dios quiere escribir hoy con la iglesia, lo que Dios quiere escribir con nuestras vidas es nuevo, es diferente. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que superar nuestra realidad. La realidad de Josué era una realidad de duelo, era una realidad de lágrimas, era una realidad de estancamiento, era una realidad de que había una sombra de un hombre de Dios que le marcó grandemente. Pero Josué tenía que tomar decisiones claras en su vida. Parte de lo otro para ir a otro nivel es que Josué tenía que luchar con su realidad y la realidad de su naturaleza caída y pecaminosa. Me llama la atención es que en el versículo 1 el versículo hace un contraste y dice: Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. El texto dice que Moisés era siervo de Jehová, pero cuando el texto está hablando de Josué, dice que Josué era hijo de Nun. Nun es la letra número 14 del alfabeto hebreo y su valor es 50. Entonces, Nun significa en hebreo semilla, pez, vida, continuar, perpetuar, retoño. Josué, el Señor, al mencionar que era hijo de Nun, le estaba recordando que venía de una descendencia que retoñaba, que él no se podía quedar anclado. Pero ese era el significado a la luz del hebreo. Pero en la cultura egipcia me llama la atención porque Nun significaba océano y lo relacionaban con el dios del mar. En la cultura egipcia era recordado y visto a Nun como un dios. En la cultura hebrea era visto como un retoño y como el que se levantaba. Si lo asociamos al carácter en la Biblia, que los nombres de cada persona estaban relacionados con el carácter y la personalidad. Nun venía de un descendiente que retoñaba, pero Nun también venía, por otro lado, de una cultura pagana que era adorada en Egipto. Dos naturalezas conjugadas. Y Josué tenía que ir adelante superando esa realidad de dos naturalezas que se manifestaban en su descendencia. Quizás en nosotros pasa igual. Están esas dos naturalezas. Está esa parte espiritual que retoña. Está esa parte espiritual que se levanta. Pero está esa parte pagana y caída de nosotros que no nos deja avanzar. Lo que nos muestra nuestro texto es que el Señor le hace un llamado a Josué para ir a otro nivel, sin importar su naturaleza, sin importar lo que estaba viviendo y sin importar lo que estaba pasando. Mis amados hermanos y amigos, ir a otro nivel implica que usted y yo superemos nuestra realidad. ¿Cuál es tu realidad? La realidad de Josué era luto, era lágrimas, estancamiento, una naturaleza caída, pero Dios lo llama a ir un paso hacia adelante. Dios llamó a los hombres en los momentos más difíciles y le dice a Josué, me llama la atención, es que Él lo llama pensando en un desafío enorme. Para ir a otro nivel es necesario superar los desafíos. Primero hay que superar mi realidad. Primero hay que superar los desafíos. El Señor le dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate.
¿Qué es lo que el Señor le dice? Mire, Moisés ya murió, ya no se quede allí llorando, ya no se quede lamentando, ahora él ya murió un gran siervo, pero es hora que tú y yo nos levantemos. Mis amados hermanos, ¿a quién nos hemos quedado llorando? El Señor le dice, no se lamente, no se queje, ahora. Mi amado hermano, usted y yo tenemos que aceptar los desafíos de Dios ahora para ir a otro nivel, ahora para ir hacia el frente, tenemos que aceptar los desafíos. Hay una hora. Usted y yo no podemos pensar en lo que ocurrió hace 5 años, que nos marcó, en los menosprecios, en las fallas y en las derrotas que tuvimos atrás. El Señor le dice a Josué, es ahora. Josué no podía concentrarse en los pecados de Israel en el desierto. Josué no podía pensar en todos los fracasos que Israel había pasado. Josué no podía pensar en que todos sus compañeros de su generación habían muerto y solo él estaba con Caleb para aceptar ese nuevo desafío. No, Josué tenía que pensar en el ahora. Mi hermano, usted y yo tenemos que pensar en el ahora. Ese es el desafío del Señor hoy. Hay una hora. Este es nuestro ahora. Y en nuestra hora nos tenemos que levantar. Lo que le dice, levántate. No te quedes quieto, no te quedes estancado, Josué. Ya murió Moisés, no se quede allí pensando cómo va a ser el siguiente paso. Hoy era el día de Josué. En esta fecha, el día que el Señor lo llamó, fue el día de Josué, el día que Josué le tocó levantarse, ir al desafío de Dios. Hoy es tu día, hoy es mi día en el que usted y yo nos tenemos que levantar. En otras palabras, no se quede quieto, no se quede estancado, no se quede allí pensando, no, ahora levántate. El desafío del Señor es avanza. Le está diciendo que se levante y pase este Jordán. Mire lo que el Señor le dice. El Jordán en ese momento era un obstáculo. No era fácil. Pero cuando el Señor nos hace nuevos desafíos, usted y yo nos vamos a encontrar nuevos obstáculos. Usted va a querer buscar a Dios y se va a encontrar un Jordán al frente. Su marido poniéndole problemas. Se va a encontrar problemas familiares, emocionales. Siempre hay un Jordán por pasar cuando usted y yo tomamos la decisión de levantarnos. Para ir a otro nivel tenemos que pasar los obstáculos. Era lo que el Señor le dice, levántate y pasa este Jordán. Pasa los obstáculos, pasa las dificultades. Y dice, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Mi amado hermano, hay un desafío de parte de Dios. Para ir a otro nivel, usted y yo tenemos que superar el ahora. Usted y yo no nos podemos quedar quietos. Usted y yo tenemos que vencer los obstáculos. Usted y yo tenemos que avanzar a las promesas que el Señor nos ha dado. Pero cuando usted y yo miramos el contexto, hay una recompensa. Pero hay una recompensa, y la recompensa era la tierra prometida. Pero para que esa recompensa llegara, el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es dar un poquito más de lo que podemos cada día, dar un poquito más en nuestra vida cristiana, dar un poquito más en nuestra vida de oración, dar un poquito más en nuestra vida devocional. Usted y yo estamos llamados a ir a otro nivel. No nos podemos quedar estancados. Josué tenía que tomar una determinación. Si se quedaba en el desierto muriéndose, o se levantaba a ir a la visión y a la tarea que Dios
le había encomendado. Usted hoy puede tomar la decisión. Si se sigue lamentando, quejando en tu vida cristiana, renegando, llorando a los Moisés, a los amores, a lo que quedó atrás, o decides sacudirte, levantarte e ir en pos de lo que Dios te ha llamado. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate. ¿Y por qué el Señor le dice esfuérzate? Porque el Señor sabía que la tarea que le venía a Josué era difícil, era algo duro, era algo que le iba a costar a Josué. Había que pagar un precio, pero Josué no se podía quedar donde estaba. Dios lo había llamado a pesar de su realidad, a pesar de su contexto, a pesar de su dolor. Llamado hermano, estamos llamados a ir a otro nivel. Y el Señor le dice: ahí en ese otro nivel, usted va a repartir la tierra. Me parece tremendo, es porque ellos estuvieron errantes 40 años en un desierto. Estuvieron en un desierto batallando con todo. Y el Señor le dice: usted va a repartir la tierra. Mi amado hermano, no sé cuántas batallas usted ha pasado, cuántas necesidades, cuánto luto, cuánto dolor. Y hoy el Señor le dice: levántate, porque usted va a dejar de pedir y vas a bendecir a otros. Levántate, porque usted va a repartir, porque usted va a ser de bendición. Josué hasta ese momento estaba pasando un momento crucial, pero mi amado hermano, para ir a otro nivel nos tenemos que sacudir de nuestra realidad. La realidad de muchos es de hambre, la realidad de muchos es de escasez, la realidad de muchos es de problemas y es de dificultades, pero Dios está buscando hombres y mujeres como usted y como yo, que nos levantemos, que no nos quedemos anclados al desierto, que no nos quedemos anclados a lo que quedó atrás, y que nos levantemos en el nombre del Señor y repartamos. El Señor nos ha dado una herencia con su evangelio, con su palabra nos ha dado una herencia de liberación, una herencia de restauración de vida, una herencia de restauración de corazones. Y es el tiempo que tú y yo nos levantemos a cumplir la tarea, a cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Quizás usted está frustrado en su vida cristiana. Quizá usted ha llegado a un nivel de su vida cristiana que dice: no puedo. Quizá de pronto le ha fallado el Señor y ha dicho: Señor, hasta aquí. Pero yo hoy te digo: levántate, porque tú vas a repartir. No llores más a Moisés, no llores más lo que quedó atrás, no llores más lo que está en el pasado. Es el tiempo que usted le diga: Señor, aquí estoy, yo me levanto en tu nombre a otro nivel. Josué fue a otro nivel y conquistó la tierra prometida para la nación de Israel. Usted y yo estamos llamados a otro nivel en la vida cristiana. En la tierra prometida iba a tener agua abundante. En el desierto tenían que ir por allá a excavar pozos y sacar agua. Quizá usted ha venido con una vida espiritual reseca y árida, que tiene que ir a sacar poquitos y poquitos. Hoy es el tiempo que nos levantemos y empecemos a vivir una vida cristiana abundante, una vida cristiana de abundante oración, de abundante entrega, de abundante avance, y no nos estanquemos. Josué tenía que tomar la decisión: si lloraban más a Moisés en el desierto o avanzaban hacia la tierra prometida, a otro nivel. Usted hoy toma la decisión, yo hoy tomo la decisión. Si me quedo llorando en el desierto que quizás estamos pasando, o avanzamos a la tierra que Dios ha prometido, o avanzamos a una vida cristiana más victoriosa en el nombre de Jesús. ¿Qué espera el Señor? Concluyo con lo que le dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente.
para ir a otro nivel, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Señor Jesús, te adoramos. Estoy orando por cada persona que ha escuchado este mensaje. Yo sé que estamos llamados a ir a otro nivel en medio de las dificultades, en medio de las pruebas y de las luchas. Nos toca ir a otro nivel superando nuestra realidad. La realidad de Josué no era una realidad fácil. Su corazón estaba de luto, estaban estancados, estaban a la sombra del trabajo de Moisés. Pero hoy el llamado era para Josué. Hoy el llamado es para mí, el llamado es para ti, el llamado es para cada persona que ha escuchado este mensaje. Y yo oro, Señor, que nos ayudes a esforzarnos y a ser valientes y a aceptar los desafíos que tu palabra nos da. En tu nombre yo oro por cada persona. Si alguno de los que ha escuchado este mensaje se encuentra frustrado, si alguno de los que ha escuchado este mensaje se ha encontrado en su vida cristiana derrotado y sin saber qué camino tomar, yo oro, Señor, que tú los ministres, que tú los toques y los llenes de tu presencia. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga una vez más, mis amados hermanos, amigos. Les animamos a que siga estudiando la palabra del Señor y a que siga escuchando nuestros mensajes. Que Dios me les bendiga y hasta una próxima oportunidad.